Muy buenas tardes, señoras y señores. En nombre del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta actividad. Nos convoca el compromiso asumido de continuar propiciando espacios para la promoción de la investigación y de la formación en las ramas del derecho constitucional y procesal constitucional. También compartir experiencias que son lecciones de gran importancia para nuestra democracia. Hoy nos complace presentarles la conferencia magistral que lleva por título Experiencias y lecciones de una Constitución centenaria, a cargo del prestigioso abogado y jurista mexicano Diego Valadez. Esta actividad ha sido con la colaboración de la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia, de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Consiste en un gran honor recibirles a todos y cada uno de ustedes esta tarde. Bienvenidos sean todos. A seguidas, les solicitamos por favor ponerse de pie para escuchar las notas de nuestro himno nacional. Bien, luego de escuchar nuestro himno patrio, permítame pues presentarles a los distinguidos integrantes que integran nuestra mesa de honor, encabezado por el magistrado Mariano Germán Mejía, presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. Integra también nuestra mesa de honor el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez primer sustituto del presidente, presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinador de la unidad académica de esta institución. El magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional y quien tiene a su cargo la presentación del conferencista. También nos acompaña en la mesa de honor la doctora Gervasia Valenzuela, quien es directora de la Escuela Nacional de la Judicatura. Presentamos al doctor Luis Chequer Ortiz, presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y finalmente, el doctor Diego Valadez, quien es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el conferencista invitado en esta noche. A continuación, por favor, permítanme presentarles al magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, coordinador de la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia, juez primer sustituto del presidente y presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida de esta actividad.
noches al doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Luis Checker, presidente de la Academia de Ciencias, magistrado Hermógenes Acosta, magistrado del Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional, la doctora Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura, el profesor y doctor Diego Valadez, conferencista de esta noche. Buenas noches a los magistrados Gómez Vergés, Yotin Curi, Wilson Gómez, del Tribunal Constitucional, magistrado Madera, del Tribunal Electoral, los magistrados que nos acompañan de otros países, el ex magistrado Marino Mendoza, que está aquí, estudiantes, abogados, amigos. Me han encomendado esta noche decir unas palabras de bienvenida. No voy a decir muchas cosas porque para nosotros esta noche es un privilegio. Privilegio primero por la primera actividad que vamos a hacer con el Instituto, la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia, con el Instituto de Derecho Procesal Constitucional. Siempre las actividades que tienen que ver con investigación, que tienen que ver con conocimiento, son actividades que a veces parecen extrañas. A veces nosotros, los abogados, los jueces son abogados, no nos gusta entrar en esa profundidad del conocimiento, pero sin ello no somos nada. Los abogados, los jueces, no son más que trabajadores de conocimiento. No hay otra forma de avanzar en la cultura jurídica que no sea a través de la investigación. Leía hace unos minutos antes de venir para acá a Alain Soupiot, un profesor francés que da una conferencia para el Colegio Francés, el Gran Colegio Superior Francés. Y hablaba él sobre todos esos vericuetos que pasa el hombre y la ley. Y decía que el hombre, en su persecución del poder, hace girar más la sociedad que las leyes como tal. Que se requiere esa conciencia social para avanzar. Y para avanzar nosotros, en este país, que hay especialistas en todo, y muchos, que ahora todos son especialistas en materia constitucional. Te ven los periódicos, pero no hemos analizado esa importancia capital que tiene la Constitución del 1917. Ese constitucionalismo social. He oído y he leído a muchos nuevos teóricos dominicanos hablando del neoconstitucionalismo y el constitucionalismo para acá, constitucionalismo para allá, y no se han centrado en la importancia de lo que el magistrado Hermógenes, cuando de la presentación, y el conferencista le hablarán sobre esa Constitución del 1917. Es más, y hago un mea culpa aquí esta noche con ustedes, que me cae muy bien
Nosotros los laboralistas dominicanos no hemos analizado la importancia del artículo 123 de la Constitución mexicana, que ha tenido unas reformas y que la última creo que fue en el 90, pero usted cuando salga de aquí, y no como dicen en Sao Paulo, que usted tira una piedra para arriba y le cae en la cabeza a un abogado, pero como hay tantos abogados laboralistas, usted le pregunta, inclusive a veces a algunos jueces, usted le pregunta, dígame algo del artículo 123 de la Constitución de Querétaro. No van a saber decirlo. No podemos avanzar y por eso, bajo la dirección del magistrado presidente Mariano, la Suprema Corte de Justicia ha hecho la unidad académica, porque a veces se cree que cuando se llega a la Suprema ya le entregan un título, y ahora acaba de ver al magistrado Plasencia que está aquí, le entregan un título a uno de que ya usted lo sabe todo. No. Es ese conocimiento que evoluciona, es ese conocimiento que crece, es ese conocimiento crítico que puede hacernos superar los escollos de una sociedad que lo necesita. Para nosotros, en la unidad académica de la Suprema Corte de Justicia, para la Academia de Ciencias de la República Dominicana en su Comisión de Ciencias Jurídicas, para la Escuela de la Judicatura y para el Instituto de Derecho Procesal Constitucional. Es un privilegio tenerlos a todos y tener sobre todo al profesor Diego Valadez en esta noche. Bienvenidos a todos. Fueron las palabras de bienvenida del magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia. Quiero saludar de manera muy especial, dentro de esta distinguida audiencia, a los magistrados doctor Víctor Gómez Vergés, juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, al magistrado Wilson Gómez y al magistrado Yotin Curi. También quiero saludar a distinguidos invitados internacionales que en el día de hoy nos honran con su presencia. Son la magistrada Vitalina Orellana, juez vocal tercera de la Suprema Corte de Justicia de Guatemala. También la magistrada Claudia Elvira González, que también nos acompaña de Guatemala. La magistrada Ana Concepción Romero, de Honduras, y el magistrado Armando Andruet, de Argentina. Bienvenidos sean todos ustedes. A continuación, permítanme llamar a nuestro anfitrión de la noche, en su condición de presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional, además de juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, quien tendrá a cargo la presentación del conferencista de la noche. Con ustedes, el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Buenas noches para todos y muchas gracias por su asistencia. Doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Doctor Ramón Manuel Herrera Carbucia, primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinador de la unidad académica de la Suprema Corte de Justicia. Doctora Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura. Doctor Luis Shekhar Ortiz, presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.
doctor Diego Valadez, nuestro conferencista invitado. Señoras y señores, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, público en general. Tengo la honra y la gran satisfacción de presentar al doctor Diego Valadez, tarea que cumplo con gran complacencia. El doctor Diego Valadez tiene una trayectoria académica extensa e intensa, como veremos más adelante. Es graduado de licenciado en Derecho de la Universidad Clásica de Lisboa y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y posteriormente se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Ingresa al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde su época de estudiante de la licenciatura de Derecho, en calidad de becario, llegando con el tiempo a obtener la categoría de investigador titular a tiempo completo y a director de dicha institución. Esta dedicación a tiempo completo a la investigación y a la docencia le ha permitido publicar en el ámbito de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas 13 obras, ser coautor de 7 libros, coordinador de 34 libros colectivos. Le ha permitido igualmente escribir 120 prólogos de libros y publicar 249 artículos y capítulos de libros. Igualmente, ha dictado 403 conferencias, ha participado en 283 congresos y reuniones académicas. Por otra parte, pertenece a 44 consejos editoriales y es el fundador y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, instituto ideado en Buenos Aires en el año 1978, junto a Jorge Carpizo, otro importante jurista mexicano, y a juristas argentinos de la talla de Jorge Reinaldo Banossi. Pero el doctor Diego Valadez no solo es un experimentado investigador y docente, sino también un ser humano extremadamente sencillo, amable, educado y de fino trato personal. Una muestra de su sencillez lo constituye el hecho de que cuando le enviamos el formato de la invitación, nos indicó que no quería que utilizáramos la expresión prestigioso jurista, sino simplemente la palabra jurista, indicación que fue cumplida. Tuve el privilegio de conocerlo vía un amigo común, el doctor Domingo García Belaúnde, con ocasión de la celebración del 13 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que tuvo lugar en la Ciudad de México los días 1, 2 y 3 de febrero del año en curso. Este importante congreso tuvo como tema central trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo. Y se organizó con motivo de la celebración del centenario de la Constitución de Querétaro, constituyéndose en el primer evento del centenario. La conferencia que hoy nos convoca, Experiencias y lecciones de una Constitución centenaria, se inscribe en el programa que se viene desarrollando fuera de México con motivo del referido acontecimiento. De manera que los dominicanos decimos presente en un acontecimiento que no se queda en la frontera de México, sino que trasciende al mundo, porque la Constitución de Querétaro, como es de conocimiento de los presentes,
fue la primera que consagró derechos sociales, económicos y culturales en el mundo. Cabe destacar que el acto de hoy no es el único que se hace en el país en homenaje a la Constitución de Querétaro, pues en el mes de junio de este mismo año, el Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional publicó el segundo número de su revista en homenaje a la Constitución de Querétaro. El tema central de esta revista lleva por título Los derechos sociales, económicos y culturales 100 años después de la Constitución de Querétaro, evolución y garantías. Y en ella colaboran juristas y profesores que proceden de distintos países. En efecto, colaboran Fernando Castillo Vique, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica; Hernán Olano García, profesor de la Universidad de La Sabana, Colombia; Francisco Javier Díaz Reborio, catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, Recinto Toledo; Juan Fernando Durán Alba, catedrático de la Universidad de Valladolid. Igualmente colaboran José María Serna de la Garza, profesor de la Universidad Autónoma de México e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad; Domingo García Belaúnde, profesor de la Universidad Mayor Nacional San Marcos de Perú; José Palomino Manchego y Aníbal Quiroga, de la misma universidad. También colabora el doctor Rafael Alburquerque de Castro, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; Amaury Reyes y Oriana Sánchez, letrados del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y quien le dirige la palabra. La comunidad jurídica dominicana ha dicho presente en la celebración del centenario de la Constitución de Querétaro, y no podía ser de otra manera, porque esta es la tierra del gran intelectual dominicano Pedro Enríquez Ureña, quien vivió en México en las primeras décadas del siglo XX y desarrolló una intensa actividad intelectual y docente. Ciertamente, Pedro Enríquez Ureña, según lo indica Carmen Galindo, profesora de Literatura Iberoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante 40 años, fue el fundador del Ateneo Mexicano, que agrupaba a más de 100 intelectuales. Impulsó la inauguración de la librería Porrúa con la publicación de la antología titulada Las 100 mejores poesías de México en 1914. Además, elaboró libros de texto con selecciones de poesía, atendiendo a una invitación que le hiciera Lombardo Toledano, gobernador interino de Puebla, quien lo invitó en calidad de responsable de la educación. Estos textos fueron adoptados por escuelas de otros estados. Doctor Diego Valadez, las instituciones que organizan esta actividad, la comunidad jurídica y el país celebran con México y el mundo el centenario de la Constitución y agradecen profundamente su presencia. Muchas gracias. Bueno, luego de esa introducción, de la presentación, de la importancia que tiene para la República Dominicana, para el Instituto, para la comunidad jurídica del país, la presencia del doctor Valadez esta noche frente a este auditorio, pues ahora vamos a deleitarnos con esa importante presentación. Agradezco mucho sus palabras, pero me puso muy difícil el
listón muy alto, deleitarlos va a ser muy complicado, pero lo intentaré. Gracias. Bueno, comienzo agradeciendo, y no puedo menos que eso, esta generosa hospitalidad que se me ofrece en este tribunal al que tanto respetamos todos los abogados del continente. Muchas gracias, distinguido señor presidente, por su honrosa presencia. Muchas gracias a todos los distinguidos integrantes de esta mesa. Y muchas gracias, quiero subrayarlo, a mi distinguido colega y querido amigo Hermógenes Acosta, por haber propiciado esta reunión, por habernos acompañado en el 13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en México y por haber tenido la idea, junto con otros distinguidos colegas, de este formidable instituto que tiene por objeto el estudio del derecho procesal constitucional, de elaborar un número, y con eso me recibió ayer mi distinguido amigo el doctor Acosta, dedicado precisamente a la Constitución mexicana con motivo de su centenario. El hecho de que la revista dominicana de Derecho Procesal Constitucional convocara a juristas de 6 países, incluidos los dominicanos, para escribir en torno a la Constitución mexicana, por supuesto resulta muy alentador, pero también se convierte en un gran compromiso para mí en este momento, para no demeritar ese gran trabajo que ustedes han hecho. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, doctora Acosta, muchas gracias a todos ustedes, y por supuesto a quienes asisten sacrificando horas de merecido y de necesario descanso. Por fortuna las butacas en las que están son muy cómodas. Eso también ayuda. Quiero decir, señoras y señores, que para mí es, siempre que vengo a esta maravillosa República Dominicana, es un motivo múltiple de sensaciones. Por un lado, la admiración que tengo por esta gran nación. En segundo lugar, el respeto que tengo por sus juristas. Están aquí representados con los señores magistrados, jueces, abogados postulantes, y ustedes en general, lo que representa una gran tradición jurídica dominicana, y también, además de sus virtudes reconocidas y admiradas en el orden profesional, sus virtudes agradecidas en el orden de la hospitalidad. Uno se siente en casa cuando viene a Santo Domingo y en general al país. En lo personal, y si ustedes me perdonan una digresión absolutamente irrelevante para esta plática, pero para mí muy significativa, yo comencé a escuchar referencias sobre República Dominicana, siempre laudatorias, admirativas, afectivas, desde muy chico. Recuerdo, en fin, a los 6, 7, 8 años, haber oído hablar con entusiasmo a un tío mío que venía con alguna frecuencia. Él era compositor, se llamaba Fernando Valadez, y me hablaba con entusiasmo, con gran cariño de los dominicanos y de República Dominicana, de manera que desde de la infancia de la que tengo memoria, el primer país del que se me habló y al que aspiré conocer fue este. De manera que cuando llegué, pues encontré todo con un gran sentido de familiaridad. Estaba familiarizado con muchas de las cosas que vi y que escuché. Hoy que fui, aprovechando un rato, al centro de la ciudad, donde trato de nunca dejar de ir, si las condiciones no permiten en el curso del día, voy por lo menos a caminar por la noche. En esta ocasión no fue necesario, pude ir en el día. En algún momento el taxista que me llevaba me dijo que me oía el tono de mexicano, y le dije, sí, sí lo soy. Y entonces me dijo, le voy a poner un disco. Y me puso un disco de mi tío Fernando Valadez, así es que, como ustedes pueden imaginar, la emoción se multiplicó. Por añadidura, y perdonen estas cosas autobiográficas,
Mi padre, que falleció ya hace varias décadas, tuvo por cardiólogo a un médico que en su momento llegó a México a hacer su posgrado y se quedó en México. Era un médico dominicano, Pedro Fernández Bonetti. De manera que la vida de mi padre estuvo en manos, hasta que falleció, de un médico oriundo de este país y formado en la Universidad Nacional de República Dominicana. Entonces, mis nexos son muy afectivos en estos términos. Pero todos los que somos oriundos de este continente tenemos también otros nexos con República Dominicana. Son muchas las grandes figuras de nuestro continente, pero hay 3 figuras señeras de la América nuestra. Enrique Sureña, que fue mencionado precisamente hace unos minutos por el doctor Herrera y por el doctor Acosta, Hostos y Martí, digamos que son 3 de las grandes figuras de la América nuestra, y 2 de ellas son figuras dominicanas. Debemos, pues, a 2 maravillosos dominicanos una gran inspiración en la construcción de nuestra historia, de nuestra literatura, de nuestros objetivos como continente. Quiero decir, por cierto, que tengo el honor de pertenecer a la Academia Mexicana de la Lengua, y hace algunos años se decidió crear un premio literario en ensayo, porque hay muchos premios literarios en creación literaria, pero no hay premios de literatura en ensayo. Y resolvimos, el Pleno de la Academia Mexicana de la Lengua, que la forma de caracterizar mejor un premio era imponiéndole el nombre de un americano universal. Y el premio se llama Pedro Enrique Sureña, porque consideramos que estaba tan vinculado a México como a Dominicana, como a toda América, y que su nombre era emblemático no de la cultura de un país, sino de la cultura de un continente, y más propiamente hablando, de la cultura de una lengua. De manera que nuestra vinculación en México con la cultura, con los hombres que han creado una buena parte de nuestra configuración cultural, estética, imaginativa y también ética, se vincula sin duda con este gran país. Así es que para mí es una gran emoción estar aquí, y nuevamente gracias a ustedes y gracias, señor presidente. Quiero subrayar que escuché con enorme atención las reflexiones del magistrado Herrera y su referencia a la importancia de la investigación y su referencia también al tema social de la Constitución mexicana, como a su vez lo hizo el magistrado Acosta. Voy a hablar con ustedes en los términos, trataré de que así sea, menos laudatorios posibles de la Constitución y más autocríticos. Y lo hago no solo ante juristas dominicanos, lo hago también, y para mí es muy satisfactorio poderlo subrayar, ante juristas y colegas de América Latina, de Argentina, de Honduras, de Guatemala. Creo que es importante que podamos entre todos hacer una reflexión en cuanto a lo que representa una Constitución centenaria, en cuanto a las lecciones que una Constitución centenaria puede ofrecer. Son pocas las constituciones tan longevas como la mexicana. Esto puede no ser necesariamente una virtud y no necesariamente un defecto. Lo que nos permite fundamentalmente es ver a la Constitución mexicana como un laboratorio de aquello en lo que se ha acertado y de aquello en lo que se ha errado. En el orden de las constituciones que rigen en repúblicas actuales, la Constitución mexicana es la segunda más antigua, la primera es la
la mexicana forma parte de una de las 7 más antiguas, si entendemos que la Constitución británica puede encontrar un elemento de identificación. Ya sabemos que es una Constitución consuetudinaria, que no hay un texto constitucional, pero sí podemos identificar al Bill of Rights de 1679 como uno de los elementos sustanciales o fundamentales del orden constitucional británico, en particular por las limitaciones que impuso a la monarquía y por la reivindicación del poder del sistema representativo. Si vemos así, encontraremos que de esas 7 constituciones, 5 son constituciones monárquicas o corresponden a países que siguen siendo monarquía, como es el caso británico, como es el caso noruego, como es el caso de Países Bajos, el belga, Luxemburgo y Canadá, que es, en el orden constitucional, una monarquía. Ahora, ¿qué elementos fundamentales se presentan en el caso de la Constitución mexicana? Se ha subrayado y es parte de lo que todos manejamos y con lo que estamos familiarizados. La Constitución mexicana reivindicó los derechos sociales de trabajadores y de campesinos. En rigor hubo una constitución previa o quizá un par de constituciones previas que contuvieron elementos sociales, la francesa de 1793 y la francesa de 1848, en particular la de 1848, que estuvo inspirada por una corriente socialista muy importante encabezada por Leblanc. Pero el problema de esas 2 constituciones es que prácticamente se agotaron tan pronto como fueron promulgadas. La de 1848 no alcanzó a sobrevivir más allá de 1851, cuando sobrevino el ascenso al poder de Luis Napoleón Bonaparte, luego Napoleón III. De manera que no llegaron a fraguar lo que pudo considerarse una constitución estable y una cultura o una forma de cultura constitucional. Pero aquí es donde entra la parte importante de la Constitución mexicana de 1917, cuando se establecen los derechos de campesinos y de trabajadores. Se produce un fenómeno social de enorme importancia y eso contribuye a entender por qué ha sido una Constitución tan longeva. Eran millones los trabajadores rurales mexicanos que vivían en condiciones de servidumbre, en el sentido más estricto posible. Si bien había sido abolida la esclavitud desde el momento mismo en el que se consiguió la independencia en 1821, pervivió, sin embargo, un sistema de servidumbre en el ámbito rural, porque las grandes extensiones de tierra, unas en manos de la Iglesia y otras en manos de grandes terratenientes, no habían hecho, en el caso del campesino, no habían hecho nada más allá de que la liberación de los pocos esclavos que había. Casi todos los campesinos indígenas mexicanos estaban en condiciones de protectorado, porque era el régimen jurídico que se había establecido desde la colonia, cuando se había dado la posibilidad a los terratenientes de desarrollar formas tutelares con relación a los campesinos, que en su mayoría, en más del 99%, eran indígenas, eran nativos mexicanos. ¿Qué ocurrió cuando sobrevino la Revolución en 1910 y cuando se adopta la Constitución de 1917? Que se supera el peonaje o el sistema de acasillamiento. Voy a explicar en qué consistía. El trabajador del campo recibía un salario muy exiguo que nunca alcanzaba para cubrir sus necesidades de subsistencia diaria,
y ese exiguo salario se le pagaba en una instalación que a su vez era una tienda expendedora de bienes de consumo. Eran las llamadas tiendas de raya, era al mismo tiempo una tienda expendedora de bienes de consumo y por otra parte el lugar donde se pagaba al campesino su emolumento. Con lo que recibía, pagaba los adeudos atrasados y seguía debiendo, y su adeudo seguía aumentando. Y había un entendimiento que se extendía a todo lo ancho y largo del país para que aquel campesino que, harto de la situación en la que se encontraba, decidiera salir a buscar otras opciones de trabajo, era atrapado literalmente, porque no había ninguna función jurídica que permitiera hablar de aprehensión o detención, y regresado a las tierras con relación a cuyo patrón él era un deudor civil. De manera que la deuda civil derivada de los créditos obtenidos para obtener bienes para satisfacción de sus necesidades elementales y de su familia, lo impedía de salir de ese ámbito de trabajo y buscar otros horizontes. Esto se superó con la Constitución, porque sobrevino la abolición del latifundio y al mismo tiempo se permitió que los trabajadores reclamaran tierras, fuera a través de acciones restitutorias, entendiéndose que habían formado parte de las comunidades indígenas de las que seguían siendo miembros, establecidas o existentes antes de la llegada del colonizador español, o dotatorias, si se entendía que nunca habían tenido tierras, pero que al expropiarse, al darse por extinguidos los latifundios, podían acceder a parte de las tierras que habían sido expropiadas a sus anteriores propietarios. ¿Esto qué significó, señoras y señores? Significó que millones de mexicanos, en 1917, aproximadamente el 87% de la población nacional vivía en el campo. Esto significó que con la Constitución en la mano, los campesinos mexicanos pudieron ejercer un derecho, el derecho a la tierra. Esto, por supuesto, le dio a la Constitución mexicana una dimensión que fue mucho más allá de lo declarativo, de manera que no se trató solamente de un enunciado abstracto de derechos, sino de un elenco de normas que tuvieron un impacto directo en la vida del 87% de los trabajadores del campo. ¿Qué pasó en la ciudad? Que lo mismo, con la Constitución en la mano, los trabajadores que tenían jornadas de 12 o de 14 horas, que no tenían la seguridad de cobrar un salario, a quienes no se daba un descanso semanal, cuyas condiciones higiénicas no eran objeto de preocupación por parte del empleador, donde no se distinguía el trabajo de un hombre del trabajo de una mujer o del trabajo de un menor, todos trabajaban por igual, se establecieron el derecho, primero, a la organización sindical, segundo, a la contratación colectiva, tercero, al salario mínimo, cuarto, al descanso hebdomadario, 5, al trabajo en condiciones higiénicas, de suerte que también la Constitución se convirtió en el libro favorito de los trabajadores, como era el de los campesinos, y con ello pudieron ejercer acciones de vindicación jurídica, basadas nada menos que en la letra de la Constitución. Esto, ya hablando para nosotros en términos estrictamente jurídicos, significó que se estaba creando un orden normativo y que podemos hablar, en cuanto a la Constitución de 1917, de la validez del orden constitucional. La Constitución mexicana surgió, pues, como una Constitución normativa.
Este fue, sin duda, el gran aporte que los constituyentes de 1917 hicieron al constitucionalismo, hacer por la vía de la reivindicación social y por el cumplimiento de la normativa establecida en la Constitución, un orden positivo vigente, válido. Esto tiene una gran importancia si lo vemos en cuanto al desarrollo que ha tenido. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la Constitución? Bien, la Constitución surge en los términos que comento a ustedes, pero presenta una laguna que se sigue llamando democracia. No fue una Constitución democrática. Y curiosamente, y por eso digo que la Constitución nos puede servir, toda Constitución, pero una Constitución longeva tiene fundamentalmente esa función. Puede servir, como dije a ustedes, como un laboratorio experimental para ver qué ha fallado o qué ha acertado, fue lo que dije en un principio. ¿Qué ocurrió con este régimen muy plausible de reivindicaciones sociales? Bueno, con este régimen plausible de reivindicaciones sociales sucedió que se generó un poder político extraordinariamente fuerte. Había, y permítanme ustedes una digresión, una discusión importante en el ámbito político mexicano. La Constitución fue el producto de una revolución iniciada en 1910. Quien la encabezó y finalmente triunfó y acabó siendo presidente de la República fue Francisco I. Madero. Madero era un protagonista de la alta burguesía mexicana y era un hombre de una extraordinaria cultura y de una sólida preparación académica. Parte de sus estudios de bachillerato y profesionales los había hecho en Francia y estaba familiarizado, entre otras cosas, con el sistema parlamentario francés, el sistema, en ese caso, de la Tercera República, que no era precisamente el más aleccionador porque había generado una deriva asamblearia que afectaba la estructura política y también vició incluso la estructura militar, que les llevó a una situación compleja en la Primera Guerra, que requirió el apoyo sustancial de otras potencias para poder hacer frente al desafío alemán. Pero no me distraigo ni los distraigo. Simplemente comento a ustedes que el primer presidente de la Revolución estaba familiarizado con el sistema parlamentario y no se arredraba ni le intimidaba la posibilidad de un debate abierto y de propiciarlo, inclusive así, en el Congreso mexicano. Lo que ocurrió es que la turbulencia generada por la Revolución y las libertades congresuales que súbitamente fueron ejercidas después de más de 30 años de dictadura, generaron un espacio ingobernable que llevó finalmente a que Madero fuera depuesto mediante un golpe militar, que no estoy justificando ni explicando, sino solo describiendo como parte de un proceso de disolución de la capacidad de conducción de una revolución cuando se pasa de la dictadura a la democracia sin un elemento intermedio de tránsito que garantice un paso eficaz. En 1914, ya muerto Madero y ya iniciada la nueva fase de la revolución en contra del golpismo militar que había llevado a un señor Huerta a la presidencia, una presidencia de facto, se llevó a cabo un congreso que fue protagonizado fundamentalmente por líderes militares. Se llamó Convención y lleva el nombre de la ciudad donde se llevó a cabo, Convención de Aguascalientes. ¿Y allí qué se planteó? Allí una parte importante de los revolucionarios mexicanos plantearon
la adopción de un sistema parlamentario. Las tensiones se polarizaron y el grupo que apoyaba al jefe de la Revolución Constitucionalista, Venustiano Carranza, se decantó por el sistema presidencial, y todos los que estaban en contra de Venustiano Carranza, que fundamentalmente eran dos grandes líderes, todos los dos muy conocidos, quizás los más populares fuera de México, Francisco Villa, Pancho Villa y Emiliano Zapata, se decantaron por el sistema parlamentario. Viene una nueva fase que ya no es de revolución, porque ya no se trata de derrocar a un gobierno, cae el gobierno usurpador, pero se da la lucha entre ellos y entonces la revolución se convierte en guerra civil. Y al término de la guerra civil, la fracción, no le llamo facción, sino fracción, o sea, el grupo triunfador, política y militarmente hablando, es Venustiano Carranza. Convoca al Congreso Constituyente del que resulta la Constitución, pero en el decreto de convocatoria se excluye expresamente a villistas y zapatistas. Esos no podían votar ni estar representados, y no lo estuvieron. De manera que la Constitución mexicana, en el orden de la legitimidad democrática, nació lesionada, porque fue el resultado del trabajo de un Congreso Constituyente en el que solo militaban o participaron o integraron una parte de la sociedad mexicana. Y por supuesto establecieron un sistema presidencial fuerte, porque así lo planteó el propio Carranza, señalando que no se podían aceptar las condiciones del sistema parlamentario, como se ha planteado en 1914, porque el país no tenía partidos políticos, no tenía clase política, ni tenía ciudadanía política. Habida cuenta de que en ese momento, así como el 87% de los habitantes de México vivían en el campo, el 93% de los habitantes de México eran analfabetas. Es posible que tuviera razón. Pero ¿qué ocurrió? Fíjense ustedes, se da una doble amalgama. Por un lado, la gestación de un sistema presidencial que resulta altamente excluyente, digamos, hablando en términos gruesos, se había excluido a la mitad de la población que no formaba parte del carrancismo, sino que eran villistas o zapatistas. Desde luego, términos muy amplios. Pero segundo, se había optado por un sistema de derecho social. ¿Y qué exigía un sistema de derecho social? ¿O qué generaba por naturaleza, por su propia naturaleza? Generaba concentración de facultades. Porque la autoridad agraria máxima, esto es, la que iba a decidir acerca de la dotación o restitución de tierras al 97% de la población, se llamaba presidente de la República. Porque quien iba a sancionar la integración de sindicatos y a reconocer su personalidad jurídica para que pudieran actuar ante los patrones, se llamaba presidente de la República. Porque quien iba a encabezar el gran esfuerzo educativo para recuperar al 93% de la población analfabeta, recuperarla de la ignorancia, se llamaba presidente de la República. Y porque quien iba a desarrollar todas las demás acciones convergentes, como por ejemplo servicios de salud, construcción de infraestructura, se llamaba presidente de la República. Cuando la revolución termina, la mitad de las vías férreas del país quedan destruidas. México tenía en ese momento 18,000 kilómetros de vías férreas, ese era el tendido nacional. Hoy, a 100 años de distancia, tenemos 21,000 kilómetros, o sea, 3,000 más de lo que había hace 100 años. Pero la mitad estaban destruidas y requería un gran esfuerzo financiero y de organización de infraestructura, de inversión. ¿Quién lo iba a hacer? Otro señor llamado presidente de la República. Y así, si vamos recorriendo los diferentes capítulos de la economía y de la sociedad, pero fundamentalmente lo que imponían los elementos de reivindicación social,
fortalecía al presidente de la República. Claro, también se dio el fenómeno de la revolución. Y el fenómeno de la revolución, una vez pasado el constituyente, cobró vida. Y ya para la siguiente fase de la elección, ya la que era la elección constitucional para la siguiente legislatura, que no era el Congreso Constituyente, ahí ya no se pudo excluir a villistas y a zapatistas. Comparecieron todos. Y entre 1917 y 1929, en esos 12 años, se forman en el país algo así como, y digo algo así como, porque he intentado el recuento y no lo he completado, de los partidos políticos existentes. Como organización federal, en México se produjeron partidos nacionales, partidos estatales propios de cada estado, partidos regionales que involucraban a varios estados y partidos municipales. El total del que yo tengo registro en 1927, pero no he agotado mi investigación, ya rebasa los 600. Es evidente que un país con 600 partidos y cuyos integrantes, todos hombres, no había voto para la mujer, y la mayor parte armados, porque venían de la revolución, hacían un gobierno o un sistema ingobernable. Y esto explica el surgimiento de un partido del que todos tienen conocimiento, el famosísimo PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que se convirtió en un partido hegemónico. No fue el producto de una decisión personal, unilateral, dictatorial, fue el resultado de una necesidad de organizar y dar gobernabilidad al país. Ese partido surge como un partido federado, como una federación de partidos. Desaparecen esos 600 partidos que se acaban integrando casi en su totalidad en este gran partido nacional, que acaba por convertirse en un partido de partidos. Pero el surgimiento de ese partido también trajo impactos de concentración del poder. Por ejemplo, el partido se constituye en 1929 y en 1933, 4 años después, para evitar la eclosión del partido, se toma la decisión de proscribir la reelección en todos sus niveles, no solo en la presidencia de la República, que era un planteamiento venido desde Madero, de 1910, sino se prohíbe la reelección de legisladores federales, de legisladores locales y de integrantes de los órganos municipales. ¿Por qué? Porque era la única forma de poder preservar la unidad del poder de un partido. Si se hubiera seguido permitiendo la reelección, el partido se habría roto en tanto que todos los aspirantes a ocupar los cargos que ya estaban desempeñados por personas investidas como diputado, senador o alcalde o regidor, se habrían tenido que ir a otro partido para competir con los que estaban ocupando los cargos. Entonces se dijo, no, que nadie se vaya, quédense todos, fórmense en la fila, pórtense bien, sean disciplinados y todos llegarán a su destino. Y todos comenzaron a llegar. Una vez más, todo esto operó en favor de la consolidación de un sistema presidencial fuerte. Ya no les hago a ustedes el recuento de los demás 100 años en cuanto a esto, pero sí puedo decirles que el partido se personalizó, el poder se personalizó, fueron creciendo otros derechos, se fueron adicionando otros derechos, y aquí hay expertos en seguridad social. La seguridad social aparece en México en 1943 y, oh sorpresa, ¿quién está en el vértice de la estructura de la seguridad social? Pues fíjense ustedes que el presidente de la República. Y todo lo que fue creciendo fue adicionando facultades al presidente, de manera que acabó siendo la primera autoridad agraria, la primera autoridad sanitaria, la primera autoridad fiscal, la primera autoridad educativa, la primera autoridad en todo aquello que el Estado tocaba. Bueno, esto
comenzó a generar un problema que es el que nos interesa como abogados. Porque entonces comenzaron a ingresar a la Constitución elementos de discurso político para justificar la existencia de una hegemonía de partido y de una primacía de persona. La Constitución en estos 100 años ha sido revisada o reformada mediante 231 decretos de reforma, hasta el último, que es de febrero de este año. Otros colegas míos hacen una cuenta diferente y hablan del número de artículos, el número de veces que han sido modificados los artículos. La Constitución tiene 136 artículos, solo 22 no han sido modificados nunca, y los restantes han sido modificados en un total de 699 ocasiones. Pero no son 699 reformas, porque ocurre que por una mala técnica constitucional, muchas veces una sola reforma incide en varios artículos. No quiere decir que sean varias reformas, por decir algo, en materia judicial, sino que cuando se modifica la estructura del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia para transformarla en un órgano de justicia constitucional, en un tribunal constitucional, se modifican 47 artículos de la Constitución. No es que sean 47 reformas judiciales, sino es una sola que altera, por las necesidades de la estructura de la arquitectura constitucional, 47 preceptos. Pero ¿qué pasa con esto, amigas, amigos? Cuando el proceso de justificación de la hegemonía presidencial y de partido se va haciendo recurrente, comienzan a entrar a la Constitución elementos extranormativos, particularmente en el ámbito en el que se podía explotar más el origen y la tradición de la Constitución mexicana, que era el social. Y entonces, además de lo que ya venía de 1917, se incorporan otras normas. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, y ahí paro para no abundar en otros ejemplos. Pero el derecho al trabajo no vino acompañado por un seguro de desempleo, entonces se convirtió en un derecho estrictamente declarativo. El derecho al agua no se tradujo en que realmente se cumpliera con la Constitución. La Constitución dice que todos los mexicanos tienen derecho al agua y que el Estado garantiza su aprovisionamiento de manera suficiente, oportuna e higiénica. Y otro tanto dice con relación a la alimentación. Y México tiene en este momento un 50% de pobres, cosa que es una paradoja en un Estado que hace 100 años se declaró un Estado social, que no tienen acceso a la alimentación. El 10% de ellos son subalimentados, están en la extrema pobreza. Un 35% de los mexicanos no tiene acceso a agua corriente o a drenaje. Entonces la Constitución se está incumpliendo. ¿Qué efecto tiene esto? Por lo que hace a nosotros, y particularmente a los órganos de justicia constitucional. Fíjense ustedes, por eso quise traer a ustedes el tema y hablar de experiencias y lecciones. Cuando en 1920 Kelsen nos ofrece el primer ejemplo de un tribunal constitucional en Austria, nos encontramos con una constitución normativa. Cuando en 1917 surge la Constitución Social en México, es una constitución normativa. ¿Qué le ha pasado a la Constitución mexicana en este periodo? Que ha perdido su normatividad, ha perdido en normatividad y ha ganado en nominalidad. Y aquí tenemos un problema crítico cuando hablamos de tribunales constitucionales y de justicia constitucional. Porque no puede haber justicia constitucional si no hay una constitución normativa. Esto es, si la Constitución no es una norma jurídica, esto es, no es un conjunto de disposiciones que indican un deber ser, sino está llena de elementos que indican un querer ser o un pretender ser o un aspirar a ser, ¿cómo podemos aplicar criterios jurisdiccionales? Y en este dilema estamos en México.
porque si las normas no tienen carácter normativo, que no es un juego de palabras, estoy simplemente haciendo referencia a la muy conocida clasificación de Loewenstein. Hay otras, pero nos resulta funcional la de Loewenstein para este caso. Si la norma se desnormativizó, perdonen que use esta expresión, si se dio una deconstrucción de la normativa de la Constitución y una reconstrucción nominal o semántica de la Constitución, entonces el aparato jurisdiccional incumbido de la tutela de la constitucionalidad de los actos del poder resulta en muchos casos frustrante. Y esto, amigas, amigos, genera una disrupción de enorme calado en lo que representa para la vida constitucional de un país. La sociedad lo advierte. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas del que formo parte, hicimos una encuesta, la primera, en 2003. Entre sus preguntas había una que decía así. Se le preguntaba a la persona, fue una encuesta nacional hecha con todas las exigencias de las revisiones demoscópicas, de los levantamientos demoscópicos. La pregunta era si la Constitución es adecuada a las necesidades del país. En 2003, fue la primera encuesta, las respuestas afirmativas fueron 46%. Se reprodujo la encuesta en 2011, 8 años después, y habíamos bajado del 46% al 28%. La replicamos en 2015 y bajó al 22%. Y con motivo del Congreso Iberoamericano al que asistió el magistrado Acosta en diciembre del año pasado para presentarla en el Congreso Iberoamericano en febrero, hicimos una nueva encuesta, 2 años después, 1 año y medio después de la anterior, y ya estábamos en el 20%. Eso es lo que tenemos en este momento. O sea, en el curso de 12 años perdimos más del 50% de expresiones de adhesión a la Constitución. Pasamos del 46% al 20%. Y hoy, en otros términos, solo 1 de cada 5 mexicanos creen que la Constitución es adecuada a las necesidades del país. Como ustedes pueden ver, es una lección realmente muy dura. Ahora, señor presidente, si usted, la mesa y el público me lo autorizan, ya llegué a los 40 minutos que eran los asignados. Si se me permite, para concluir, 5 minutos más, si fuera posible. Creo que puse al presidente en un compromiso, que por cortesía no me va a decir que no. Gracias, presidente. Pero cumplo pidiendo la autorización porque así son los ritos de nuestras instituciones. Miren ustedes. Creo que la gran lección que tenemos, que se puede derivar de la Constitución mexicana, es, en primer lugar, hay que cuidar la técnica constitucional. Las constituciones en América Latina propendemos a modificarlas, perdonen que use una expresión coloquial, muy alegremente y también muy irresponsablemente. E incluimos en las constituciones elementos no normativos o elementos que, pudiendo serlo, carecen de la financiación que los haga viables. Cuando se introducen nuevos elementos que implican obligaciones de prestación para el Estado, es una auténtica irresponsabilidad hacerlo solo para paliar necesidades ingentes y considerar que con eso quedan resueltas, porque en realidad ni se resuelve la necesidad, ni se satisface la necesidad, ni se favorece el orden normativo, se deteriora la Constitución. Primera experiencia, por tanto, es la de la técnica constitucional. En segundo lugar, creo que podemos aplicar al orden constitucional y al diseño de las instituciones constitucionales el
elemento que he tomado de Pareto, del óptimo de Pareto, y traducido, he intentado traducirlo al orden normativo, para considerar que la reforma a la Constitución procede siempre que no se afecten otras instituciones, por supuesto, que estén dando buenos resultados, y siempre que por lo menos el resultado marginal de la reforma permita que alguna de las instituciones gane. O sea, en tanto que no haya una merma en el desempeño institucional y si haya al menos un avance, la reforma es satisfactoria. Siempre que además se haga otro tipo de análisis, que el costo político que representa esa reforma sea inferior a sus beneficios, que las garantías en cuanto a su aplicación sean eficaces, que los derechos de los gobernados puedan tener una mejor protección, en particular si se trata de derechos de las minorías, y que el ejercicio responsable, controlado y simétrico de los órganos del poder no sufra ninguna merma. Esto se consigue a través de algo que muy pocas veces hacemos cuando practicamos reformas constitucionales, que es medir, o por lo menos intentar inferir, porque los elementos de medición de los efectos de las reformas constitucionales no lo hemos desarrollado todavía, pero por lo menos intentar inferir si de las relaciones institucionales se van a desprender interacciones que puedan resultar positivas, esto es, que las nuevas reformas generen una sinergia con relación a las anteriores instituciones, en cuyo caso la reforma es aceptable, pero también es necesario inferir si las interacciones pueden ser negativas, esto es, si una nueva institución puede generar efectos desfavorables con relación a otras que ya están en funcionamiento, o si simplemente son neutras y ni se potencian ni se lesionan. Este estudio de las interacciones institucionales no solemos hacerlo, al menos en México. De manera que cuando se hace una reforma, se examina solo esa reforma sin advertir que la Constitución es una estructura normativa sistémica y que todo lo que hagamos en cualquier elemento, en cualquier parte de la Constitución, puede tener efectos positivos, negativos o neutros en el resto de la Constitución. Y el otro aspecto es el de la naturaleza normativa de la Constitución. Es imprescindible que cada vez que se hace una reforma constitucional se tenga en cuenta la distinción entre lo que representa incorporar en ella un discurso de naturaleza ética o de naturaleza política, o simplemente para aplacar exigencias que no se encuentran, que no son susceptibles de ser atendidas mediante otros arbitrios, en cuyo caso no estamos construyendo instituciones normativas dentro de la norma, sino estamos deteriorando la norma en cuanto a su naturaleza normativa, o si efectivamente aquello que estamos introduciendo corresponde a un deber ser que pueda generar paralelismo entre la norma y la normalidad. Esto, señoras y señores, son algunas reflexiones que se desprenden de la experiencia constitucional mexicana. Ese gran laboratorio de 100 años nos permite apreciar cómo surgió, cómo evolucionó y en qué circunstancia está. Desde luego, también nos permite advertir que podemos mejorarla todavía, que podemos recuperarla, que podemos reencaminarla para que se convierta en lo que debe ser cualquier norma suprema, una norma jurídica. Perdonen ustedes por haberme extendido mucho más allá de lo que estaba originalmente previsto, pero agradezco a ustedes la paciencia y sobre todo a pesar de la
comodidad de las butacas en las que todos están sentados. Quiero decirles que yo habría dormido una muy grata y profunda siesta y agradezco que ustedes no lo hayan hecho porque me alentó mucho la atención con la que siguieron estas palabras, que en algún momento quizá fueron un poco desilvanadas, pero dichas con mucho afecto, con mucho respeto y sobre todo con mucha gratitud. Bueno. Señoras y señores, esta ha sido la conferencia magistral, experiencias y lecciones de una Constitución centenaria, a cargo del doctor Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Decirle al doctor Valadez que las simpatías entre México y la República Dominicana son recíprocas y que ha sido un altísimo honor tenerle en suelo dominicano, tenerle en este auditorio. Hemos disfrutado ciertamente el gran dominio, la simpatía y la profundidad de sus experiencias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en nombre del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional, damos las gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche, en esta ocasión tan especial. Les invitamos a que afuera nos acompañen a un brindis y también tendremos la exhibición y venta de las revistas del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional, el tomo 1 y el tomo 2. Señores, muchísimas gracias y que disfruten la noche.